Sergio Barrera Sepúlveda estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITESO. Tiene una trayectoria como empresario y publirelacionista, por lo que en su vida pública se ha centrado en el fomento de inversiones para detonar la economía. Fue regidor de Zapopan y presidió la Comisión de Promoción y Desarrollo Económico y del Empleo. Hoy es diputado federal por el Distrito 13. En el Congreso de la Unión planteó la obligatoriedad de la enseñanza en nutrición, robótica, finanzas personales y civismo, así como también la regulación de los cigarros electrónicos y el aumento de días de vacaciones. Sergio Barrera hoy se encuentra en exclusiva en nuestro estudio para hablar de su trabajo legislativo. Amigos de Noticel, bienvenidos a una entrevista exclusiva más. Nos encontramos con el diputado federal Sergio Barrera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Pues ya hay vacaciones dignas para todos. Por fin es una realidad y es un adeudo que teníamos de más de 50 años que estamos saldando afortunadamente en algo que beneficia a más de 22 millones de trabajadoras y trabajadores del país. Solamente aquí en Jalisco, más de 2 millones de personas son beneficiadas con esta iniciativa. Ajá. ¿Y cómo se logró? Bueno, pues fue un trabajo complejo porque tuvimos que poner de acuerdo muchas partes, desde los mismos trabajadores, que mucha gente cree que son los únicos beneficiados, que no es cierto, porque sí son beneficiados ellos, pero también son los empresarios. Y en un principio los empresarios veían un poco con escepticismo esta iniciativa, pero la realidad es que es algo que lo sustentamos cuando lo presentamos la senadora Patricia Mercado y tu servidor. Ella lo presentó en el Senado, yo lo presenté en Cámara de Diputados, y lo sustentamos porque es un tema donde hay estudios que nos hablan de que la manera en que estamos trabajando hoy en día, tristemente el 60% de los trabajadores del país sufre de estrés laboral. La salud mental es un tema que está hoy en boca de todos y sobre todo después de la pandemia, cómo ha venido a afectar y cómo se está convirtiendo en un grave problema de salud y también en un problema que reduce la productividad de las empresas. Porque una persona que no tiene una desconexión y no tiene un descanso, pues posiblemente no por más horas que trabaje va a ser más productivo en su empresa o en el lugar de trabajo. En cambio, si tiene una desconexión y puede regresar a trabajar y dar el 100% de su trabajo, pues lo puede hacer de una manera mucho mejor y eso ayuda a que también la empresa salga beneficiada. Entonces, lo más importante, y hay que decirlo, es que desde hace 50 años no se modificaban los artículos 76 y 78 que nos hablan de que solamente se daban 6 días de vacaciones al año. Y en los demás países del mundo, pues México era uno de los más atrasados, inclusive el más atrasado de toda Latinoamérica, por abajo de países como Nicaragua, Cuba, Panamá. Entonces, ¿qué nos decía eso? Que tenía que cambiar. Pero también un cambio tan drástico como, por ejemplo, la sugerencia de la Organización Internacional del Trabajo, que nos decía que tenían que ser 18 días como mínimo, pues un salto de 6 a 18 económicamente también hubiera sido un impacto muy fuerte, sobre todo para los micro y pequeños empresarios. Por eso trabajamos entre la senadora y tu servidor con los principales organismos empresariales, con los sindicatos, por supuesto que con los trabajadores y muchos representantes de la sociedad civil para entender de qué forma podíamos modificar esto, que avanzáramos en una parte, porque falta mucho todavía por hacer, pero que avanzáramos en una parte y pudiéramos darle pues el descanso digno que necesita un trabajador para poder desempeñar su trabajo de la mejor manera. ¿Qué otro pendiente legislativo hay para los trabajadores? Pues, ¿qué sigue después de esta ley? Yo creo que hay mucho. Tenemos un retraso en muchos temas. Actualmente una de las discusiones que vienen próximamente pues es el horario laboral, las jornadas laborales, pues que realmente se respeten los derechos. Pero en mi caso yo voy a estar impulsando también temas para que podamos combatir la informalidad, porque más del 50% de los trabajadores del país están en la informalidad y eso tenemos que combatirlo para que volteen a ver la formalidad como algo que les atraiga y que sepan que es solamente en beneficio para ellos, sí, pero también el país saldría beneficiado. Y así lo tenemos que ver todos, porque así como en una empresa, pues son las dos partes, ¿no? Es el trabajador y es la persona que emplea y tienen que verse como un equipo. Y es lo mismo también, muchas veces ven o vemos, porque era mi caso antes de estar de este lado como diputado, pues que le tenemos que exigir todo al gobierno, pero el gobierno no puede hacer todo. Todos los ciudadanos tenemos que poner nuestra parte y sí, tenemos que exigirle a los que están en el gobierno para que hagan bien las cosas y pongan un piso parejo para todos.
¿En qué se está trabajando allá en el Congreso en beneficio por Jalisco? Bueno, yo creo que son muchos temas. En primer lugar, el gobernador tiene una representación de muchos de los que venimos a trabajar y que estamos muy en coordinación con él y con todos los secretarios para poder pues desahogar temas que nos van pidiendo, y al final nuestro trabajo siempre es pues la revisión del presupuesto y que a Jalisco le toque un presupuesto justo. Hay muchos temas que desafortunadamente cuando hay una mayoría que tiene pues el voto para que tengan ese digamos, el voto simple y pueda salir adelante, pues no se tomen en cuenta cuando eres un gobierno de oposición. Pero nosotros nos hemos dedicado mucho a construir el diálogo y a que podamos sacar los temas importantes del Estado sin que se vuelva un tema partidista. Siempre lo va a haber y siempre va a haber la política, pero nuestro enfoque siempre ha sido construir puentes y poder hacer conexión para que antepongamos el bienestar del ciudadano más que lo de los partidos políticos. Y hemos tenido esa fortuna y gracias a eso pudimos sacar una iniciativa que, viniendo desde la oposición, como fue lo de vacaciones dignas, pudimos lograrlo por unanimidad. No hay muchas cosas que salgan así, y es lo mismo cuando estamos hablando por el beneficio de Jalisco, que podamos estar representando los intereses de los ciudadanos, no de los partidos. ¿Ustedes de los diputados que sí regresan a su colonia? Sí, digo, es muy difícil a veces estar en todas las colonias que uno representa, pero en mi caso afortunadamente he sido invitado, porque uno puede llegar y empezar a tocar puertas a ver si te abren y te quieren ver, pero yo he tenido la fortuna que me han abierto las puertas, me han estado invitando muchos de los liderazgos de distintas colonias, tanto de Zapopan como Tlaquepaque, que son los dos municipios que me toca representar en el Distrito 13, pero también lo interesante es que hoy con la tecnología podemos estar en comunicación constante, porque las personas, yo les doy mi teléfono, mi WhatsApp y les digo, aquí me pueden escribir y lo más rápido posible estamos contestando, atendiendo, y muchas veces no son solamente los temas legislativos que nos toca ir a representar en el Congreso, sino también nos piden apoyos para que les ayudemos con gestiones a nivel municipal, y eso mismo también el trabajo que hacemos es tener comunicación con todos los de las dependencias, directores, coordinadores de tanto de Zapopan como de Tlaquepaque, para poder ayudarle a los que nos toca representar. Aprovechando que ya dijo lo del WhatsApp, su número telefónico para que lo tengan los Claro que sí, mi ciudadanos. WhatsApp es el 33 24 79 61 31. ¿Y cómo ve la ley de antitabaco? Bueno, y antes que nada también las redes sociales @Checo Barrera, porque por redes sociales es ahorita donde más fácil nos podemos comunicar. Y bueno, el tema de la ley antitabaco es increíble. A mí se me hace increíble que el presidente, que una de sus frases principales era la de prohibido prohibir, ahora pues quiera a base de prohibición hacer que la gente deje de hacer algo que pues lo va a seguir haciendo, lo va a seguir consumiendo. Yo creo que tenemos que pensar más en políticas públicas y sobre todo, más que prohibir, tenemos que pensar en la regulación. Yo he impulsado mucho desde el Congreso que los vapeadores, que ahora pues, han tomado mucha fuerza y ha sido algo que muchas personas utilizan para dejar el cigarro normal, pero otras personas también lo hacen por placer, pues puedan saber qué es lo que están consumiendo. Hoy en día el presidente a través de un decreto también prohibió también los vapeadores, y ¿qué es lo que está pasando? Que hay un mercado ilegal donde las personas están comprando porque lo siguen comprando, pero no sabemos ni quién los está produciendo, quién los está distribuyendo y mucho menos lo que se está consumiendo y el daño que te hace. Entonces lo que nosotros decimos es, si existe un mercado que lo va a buscar, a utilizar, pues pongamos reglas claras, hagamos una regulación justa para que el consumidor pueda saber qué está consumiendo y el daño que le puede hacer, y que lo que podamos recaudar como gobierno se pueda utilizar para políticas públicas en materia de salud, de prevención y sobre todo que combatamos la inseguridad. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que es beneficiado cuando se abre un mercado negro? Pues todos sabemos quién es, porque son los que lo distribuyen y no se pierde. Entonces hay mucho que se tiene que hacer. Yo no creo que la prohibición y mucho menos el impacto económico que le está haciendo a los restauranteros, hoteleros y a muchísimas industrias por una prohibición que en muy pocos días, que no se concientizó, que no se socializó, que no se hicieron los cambios necesarios y que hace algunos años se habían adecuado hasta muchas terrazas para este fin, y pues está siendo un tema económico muy fuerte para muchos, sobre todo la Canirac ha salido a hablar al respecto, la Cámara de Comercio, Coparmex. Creo que los organismos han salido a declarar que no es el tema de la manera más bien en cómo se está haciendo, sino que tendríamos que hacerlo pues de una manera correcta, tendría que pasar también por el legislativo para que pusiéramos las reglas claras de qué forma tendría que ser. En Movimiento Ciudadano pues ya se están calentando los motores para las próximas elecciones. ¿Cómo ve el partido dentro? Pues se ha visto que ha habido unos roces, unas disputas, pero ¿usted cómo lo ve?
Bueno, yo creo que desde lo federal a mí lo que me toca es pues llevar, como bien decías, los temas que tienen que ver con Jalisco en lo nacional. Yo tengo afortunadamente una muy buena relación tanto con el gobernador como con los alcaldes y alcaldesas, y en lo nacional también con el líder del partido, con Dante, con muchos de los senadores y demás. Y ese ha sido mi trabajo siempre, tratar de construir puentes, por buscar de qué forma podemos ir viendo para avanzar y que podamos seguir creciendo. Y lo más importante que es representar a los ciudadanos, dejar un poco de lado la parte, digamos, de la grilla política y más bien enfocarnos en sacar el trabajo que se necesite, que los ciudadanos nos están exigiendo. A mí, y estoy muy agradecido de eso, me abrió las puertas Movimiento Ciudadano, porque yo venía de la sociedad civil, yo no tengo ninguna afiliación política, y eso es lo que me ha gustado de un partido que realmente le ha abierto las puertas a que ciudadanos que venimos con la inquietud de representar y con esa iniciativa para que podamos llevar las causas de los ciudadanos al Congreso, pues que podamos seguirlo haciendo. Entonces, yo creo que la parte pues, es normal, la grilla y demás, pero trato de mantenerme de un lado y más bien mantenerme trabajando. ¿Estará trabajando en otra iniciativa? Sí, de hecho estamos preparando 2 iniciativas para este periodo legislativo, una que tiene que ver también con cuestiones de trabajo. Queremos combatir, como te decía hace rato, la informalidad, entonces vamos a presentar una iniciativa que estamos trabajando con algunos organismos empresariales. Por fin vamos a tener la reunión también con el general secretario de Defensa, Crescencio Sandoval, la cual hemos estado solicitando desde el año pasado y que hubo mucha polémica al respecto, porque lo que buscamos es construir un diálogo, obviamente de respeto con nuestras Fuerzas Armadas, pero también entender la gravedad del asunto cuando fue la filtración famosa de Guacamaya, qué impacto tuvo, qué acciones están tomando y cómo nosotros como diputados podemos apoyar desde la cuestión económica para que podamos proveer de recursos, pero también para prevenir que no vuelva a suceder o si estamos en riesgo en alguna otra secretaría para que podamos tener una filtración, porque sí es importante y es un tema de seguridad. ¿Y usted qué le preguntaría? Al secretario, que por qué no podemos tener un diálogo más continuo y más constante. Y bueno, muchas de las cuestiones que vamos a preguntarle en esa reunión también tiene que ver con por qué la Secretaría de Defensa está tomando tantas acciones, por ejemplo, en temas turísticos, porque pues, se están metiendo con el Tren Maya, ahora sabemos el tema de la nueva aerolínea, están diciendo que van a construir también hoteles y los van a operar ellos, cuando no son sus funciones. Agradecemos y todos queremos y confiamos en nuestras Fuerzas Armadas, pero no debemos de desviar pues su naturaleza. Entonces, entender cuál es la razón y cuál es el beneficio que va a tener el país y cuál es el beneficio para los mexicanos de que las Fuerzas Armadas estén tomando todo el control de esto. Porque es algo delicado y sobre todo nosotros lo que siempre hemos buscado es la transparencia, que todo se haga con transparencia y que realmente pues rindan cuentas. Porque si están construyendo 2 Bocas, Tren Maya, han hecho el aeropuerto Felipe Ángeles, y de pronto la transparencia queda por un lado, pues ahí la gente empieza a perder esa confianza y es algo que no debería suceder con nuestras Fuerzas Armadas. Por último, diputado, ¿en las próximas elecciones quisiera estar en las boletas? Claro, me encantaría, si el trabajo que hoy en día estoy haciendo la gente lo reconoce y tengo el apoyo, claro que me gustaría estar. Si no me toca estar por alguna razón, pues voy a ser otra vez un ciudadano que le exija a los que les toque estar ahí. Ok, pues muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes y recuerden, manténganse bien informados con nosotros y en nuestras redes sociales.